La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Consejos naturales con Chumari el Fari. También que íbamos. Pues mira, no, del futuro, Sí, pues sí. vamos Sí. al pasado presente. Tenemos al gran Nos Chumari. vamos al otro extremo, al otro extremo, la porque hostia. tú eres el rey de los ritos, tradiciones ancestrales, de los métodos naturales ápticos, digamos, ¿no? Los que se pueden tocar con los dedos, ¿no? Y estas cosas, ¿verdad? Con H y con TX, con Z, Áptico. Oye, Arrachaldeón, Arrachaldeón, Ventanuca. Arracha. Oye, una cosa, que mañana vais al World Trade Center Bueno, la plaza ¿No? esa, sí. ¿Dónde vais a hacer? ¿En qué hotel vais a hacer el programa este? ¿Los Ondas? Eurostar creo que se llama, ¿no? Ah, el Eurostar. Sí. Lo hice yo. ¿Lo hiciste el qué? ¿El hotel? ¿El hotel? El hotel. ¿Qué me Carlas, dices? con mi hijo, solo con mi hijo Ander, en una tarde, Hostia. Esqueleto todo de madera Se lleva y luego ahora madera, recubierto sí, de sí. hormigón. Qué bueno. Los dos, padre e hijo, mano a mano. ¿Sabes cómo las películas esas de comunidades Amish? Sí. Haciendo la iglesia. Sí. Pues lo mismo, Pero con chacolí. pero 120 plantas y mi hijo y yo. 120 solo. plantas, no sé si tiene. Bueno, pues ahí estaremos en Barcelona. El Eurostar Gran Marina, sí, señor. El Gran Marino Eurostar, sí. El Gran ahí- Marina, ese, he hecho varios. Ahí he hecho varios, estará Francino y sus y chicos. la Sagrada Familia, Ah. la Sagrada Familia la acababa en 3 días, no me han querido encargar. No te Y han bueno, querido estoy ahí un encargar. poco. Sí, pero Oye. bueno, ya la acababa rápido, ¿eh? ¿Vienes con Dime. algún consejo estos ancestral, natural Chumari, para consejos Ana no, hoy Morales, vengo- que ella está con el tema del futuro y la tecnología, pero tú traes algo así más? Pues mira, no, le va a gustar, le va a apasionar, porque hoy voy a dar un poquito la chapa, en vasco, chapa, TX, se puede dar Chapa. la turra en castellano. La turra. Sí, vengo con profesiones ancestralmente vascas, Vale, de Euskadi, que se han sí. ido perdiendo, una pena, pero que eran, la verdad, muy bonitas y muy necesarias. Vale, yo oficios creo. vascos Sí. antiguos. Me gusta Sí. el tema. Se han perdido entonces, dices, ¿no? Prácticamente, no, aunque queda alguno, ¿no? Pero muy pocos. Por ejemplo, mira, el sexador. Ana, el sexador de osos. En los ¡Ostras! Solaris, Porque Ey. termina el sexo del oso, ¿no? tremenda profesión, muy dura. Sí, en los sí. Solari le encerraban Oh, en Solari. un cercao, estamos hablando de años 50, en un cercao lleno de osos. Podría haber ahí, en la época, 150, 200 osos. Como mínimo. Y como mínimo, y tenía que ir agarrándolos por las patas, les daban la vuelta y a ver qué sexo tenía el oso. Muy dura solo la sexador. profesión. Difícil, profesión. Sexador de osos. Sí. Algunos no conseguían darle la vuelta al oso, normal, la Imagino, naturaleza contra el hombre. Ya. Claro, era el oso el que le daba la vuelta a ellos y entonces era el Ay. oso el que descubría el sexo del humano. Vale. Bueno, pues oye, Vale, igualdad, hay niños escuchando la radio en estos momentos. Un No quiero saludo. explicar, no quiero- no, Un no, saludo. ya os imagináis, Salgamos de ese ya. cercao. Salgamos de ese Ya. cercao, ¿no? Oye, Os pero ¿para qué se imagináis. quería conocer el sexo de los osos? Quiero No, decir? por curiosidad, por Ah. curiosidad, simplemente. Por no, pura nada. curiosidad, por saber, ¿no? Conocimiento. Sí. Bueno, me gusta. Sí, sí. Osolari, ¿no? Es un oficio que se ha El perdido, ¿no? osolari, ¿Qué más? ¿Qué sí, más sí. tenemos? Otra, va. Otra muy bella profesión, otro muy... Sí, mira, el del catapultsari. Oh, catapultsari. El probador de catapultas, Iba por los pueblos con una flautita y cuando llegaba por la calle principal ya lo escuchabas, piribiri, el catapultsari, piribiri, el catapultsari. Vale. Y ya la gente cuando le escuchaban ya le llamaban catapultsari aquí el cuarto, segunda. Pero una o lo que cosa, fuera. cada aldea tenía su catapulta, ¿no? Digamos, ¿y qué es lo que hacía el Cada catapulta? casa, prácticamente cada casa. ¿Y qué hacía el cada casa catapultsari? era- ¿Qué hacía el catapultsari? Pues probar la catapulta, Vale. si estaba pues desajustada, desequilibrada o algo, Ajá. él iba, ya le ponían en lo que es en la cuchara la catapulta, Vale. lo lanzaban y si veían que se había desviado, Sí. pues volvía, había que esperarlo, Pero desde el tenía aire que- levantaba los pulgares desde no, el aire. donde cayera, la historia era donde cayera, ahí Vale. caía, el cachapulchari, pues más o menos, se levantaba y volvía a la casa de donde hubiera ido. Ajá. Y le volvían a montar en la catapulta, lo volvían a lanzar, y así hasta que catapultsari, pues aterrizaba donde tenía que aterrizar, ¿no? Claro, a lo mejor antes de ajustar la catapulta la habían lanzado 10 o 15 veces, podía Joder. aterrizar en un lago, en un granero, en un zarzal, en el Pobre. campanario, en la iglesia. Eran profesiones preciosas, Sí. pero duras. Sí, Eran, con te digo, buenas había vistas, peligro. supongo, buenas vistas, cuando estás en el aire. No pasaban de... Eran profesiones que no pasaban de padres a hijos porque Claro. ya era raro que llegaran a padres. Madre mía. Oye, ¿te queda alguna profesión más Normalmente- o no, Chumari? Para Bueno, si queréis, cerrar? una bonita era la del probador de comida de monarcas para reyes. Hombre, Habréis- eso está bien, sí. No, habréis escuchado 1000 veces que había para evitar envenenamientos a los reyes y reinas y tal antes de comer su comida, se la daban a probar a uno de la corte, a un cortesano, al encargado, ¿no? Sí. De eso. Pero Encargado. eso al final era un gasto enorme porque se morían mucho. El Claro. probador de alimentos, Se dos por tres. envenenaba mucho. Claro, hasta que pillaron a los vascos, ¿no? A la que entraron en este negocio los vascos, Se acabó. por mucho veneno que hubiera, no se morían, ¿no? No. Estaba muy...
Y estaba muy bien valorados. Y no, el probador de alimentos vasco decía, tenía 3 baremos, decía, pa'lante Pachi, es que era comestible. ¿Trae pan? Decía, pica un poco, pilla pan. Es que, bueno, podías morir en 24 horas. Y si decía, fuertote esto, pues... Eso ya ni tocarlo, podías. Ya, Tú pero... piensas que esa gente se ponía en el solomillo cianuro, como si fuera tabasco. Antes del tabasco usaban cianuro, lo que pasa es que, claro, moriría mucho monarca en esa época, ¿no? Porque si ellos si a ellos no les pasaba nada, ¿no? No, porque ya ellos sí que notas, si los ojos se le ponían un poco rojos, le decía al monarca, no lo pruebes, yo puedo, tú no lo pruebes, la hostia, claro, le aconsejaba. Oye, pues qué maravilla. Oye, la de humorista, mira, ahora que dices esta tontería que has dicho, ¿Sí? La de humorista también era una profesión peligrosa, se os cortaba las pelotas como no entrara la broma, pero rapidísimamente. O sea, si el chiste no entraba... ¡Pam! Ay, fuera. pam, sí. Tasca. Vale, Había emasculación. un montón de Chumari, muchas gracias por acercarnos a Venga, estas va, profesiones upa, tan bonitas. vale, Aupa, arracha. Eso no es realidad virtual, ¿eh? La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ser ¡Viva la radio! podcast. Siempre.